Yo sé lo que es estar de rodillas preguntándome si esa voz en mi interior es verdaderamente la del Maestro o simplemente pensamientos que provienen de mi propia mente. ¿Cuántas veces me encontré suplicando en oración: Señor, ¿eres tú o soy yo hablando conmigo misma? No hay nada más doloroso para un alma que desea agradar a Dios que el no saber si está escuchando su voz o caminando en suposiciones. Pero escucha lo que voy a decirte ahora con la más profunda convicción. Jesús jamás guarda silencio, jamás. Él siempre está hablando, lo ha estado desde el principio. No hay un solo día, ni una sola hora, ni siquiera un solo instante en que su voz no resuene en el espíritu de aquel que le pertenece. El problema no está en su silencio, está en nuestra capacidad para oírle. ¿O cuántos corazones están llenos de ruido, de distracción, de planes humanos, de lógica y de miedo? Y en medio de ese estruendo interno, su voz, esa voz dulce y tan suave, se pierde como una brisa en medio del vendaval. El Espíritu Santo, mi amado Espíritu Santo, Él fue enviado precisamente para esto, para enseñarnos a oír claramente al Hijo de Dios. Él no es una energía lejana, no es un viento pasajero. Él es una persona viva, íntima, que mora en nosotros. Él toma lo que oye del Padre y del Hijo y nos lo revela, nos guía, nos corrige, nos empuja con ternura hacia la verdad. Pero ¿cómo podrá Él guiarnos si estamos ensordecidos por los pensamientos que no paran, por la ansiedad disfrazada de prudencia, por la necesidad de señales dramáticas, mientras ignoramos las suaves impresiones del corazón? Nos hemos vuelto expertos en pensar demasiado y obedecer muy poco. Buscamos fuegos en el cielo cuando Jesús está susurrando en lo más profundo. Dudamos tanto que quedamos paralizados. Esperamos una seguridad absoluta, una confirmación tras otra, cuando el Señor ya ha dicho suficiente para dar el siguiente paso. Y cuando ese paso no llega, no es porque Él no ha hablado, sino porque no hemos estado dispuestos a escuchar. Yo no estoy aquí para darte una cátedra, no estoy aquí para darte información que puedas memorizar. Estoy aquí delante de ti para invitarte a una transformación, una real, una que marcará tu alma para siempre. Cuando comiences a reconocer su voz, cuando aprendas a discernir su presencia, ya no andarás como quien va a tientas. No habrá más confusión ni más duda que te robe la paz. Cada mañana traerá consigo claridad divina. Cada decisión estará envuelta en su dirección santa y tu corazón no vagará más en la incertidumbre. Escúchame con atención, estás a punto de cambiar para siempre, porque cuando el Hijo habla y tú decides escuchar, todo comienza a alinearse con el cielo. Yo no siempre escuché su voz con claridad. Hubo un tiempo en que creía que el cielo estaba en silencio, cuando en realidad era mi alma la que estaba ahogada en tanto ruido. El mundo gritaba a mi alrededor, las responsabilidades, los compromisos, las voces de los demás, todo compitiendo con la voz suave y delicada de mi amado Jesús. ¿Cómo podía oírle si mi corazón estaba saturado con las exigencias de la vida? Las notificaciones no cesaban, las luces parpadeaban, las agendas estaban llenas. Me levantaba corriendo y me acostaba exhausta. Y aún así decía: Señor, háblame. ¿Cómo podía escucharle si apenas le daba un rincón de silencio para hacerlo? La verdad, y lo digo con lágrimas, es que muchos quieren escuchar a Jesús, pero no están dispuestos a hacer silencio. No están dispuestos a detenerse.
Mis ovejas oyen mi voz, eso dijo él. Pero si vivimos inmersos en el ruido del mundo, ¿cómo pretendemos oírle? Y no era solo el ruido de afuera. Dentro de mí también había un torbellino. ¿Cuántas veces me pregunté, ¿será esto el Señor o solo soy yo misma? La duda susurraba, el temor gritaba y la ansiedad corría libre por mis pensamientos. A veces analizamos tanto una impresión del espíritu que terminamos paralizados sin hacer nada. Pensamos que fe significa certeza absoluta, pero no fe es dar un paso aunque la neblina cubra el camino. Queremos señales espectaculares, palabras audibles, una certeza que no deja lugar al error. Pero Dios, mi Jesús precioso, muchas veces se manifiesta en un susurro, en un leve impulso, en una paz que trasciende la lógica. Y ay cómo se nubla el corazón cuando lo llenamos de resentimiento, de orgullo, de falta de perdón. Sí, cuando nuestras emociones gobiernan, dejamos de ser guiados por el Espíritu. ¿Cómo va a hablar Él si nuestra alma está en medio de una tormenta? Él no habla desde el caos, Él habla desde la paz. Yo aprendí que no basta con pedirle que hable, hay que hacer espacio en mi mente, en mis horarios, en mis emociones. Hay que acallar las voces externas y también las internas. Hay que decir, nada, absolutamente nada, será más importante que oír tu voz, Señor. Y gracias al Espíritu Santo, eso es posible. Oh, querido Espíritu Santo, cómo amo su presencia. Él es quien afina nuestros oídos espirituales. Él filtra las distracciones. Él nos enseña a distinguir la voz de Jesús en medio del ruido de la vida. Él no me gritó, Él no me empujó, me susurró, me atrajo con ternura. Y cuando aprendí a prestar atención a ese susurro, todo cambió. Ya no necesito señales celestiales para saber que Él me guía. Ahora simplemente reconozco su voz y no la confundo. Pero esa sensibilidad no vino de la noche hasta la mañana. Vino cuando empecé a hacer silencio. Vino cuando decidí que nada sería más valioso que su voz. Porque cuando Él habla, incluso en lo más pequeño, su voz es vida, es dirección, es amor puro. Y yo no quiero vivir un solo día sin escucharle. Y tú, no sé cómo explicar con palabras humanas lo que significa caminar cada día en la dulce compañía del Espíritu Santo. No es una teoría, no es una idea, no es algo que aprendí en un libro, es real, tan real como el aire que respiro. Él no es un poder abstracto o una fuerza impersonal. No. Él es una persona viva que habita dentro de mí, que me guía, que me habla, que me revela lo que Jesús quiere decirme. Sin Él no podría dar un solo paso. Sin Él estaría perdida. Fue Él quien me llevó a conocer el corazón de mi amado Jesús. Él no vino para ocupar un lugar simbólico en mi vida, sino para tomar el control completo. Fue enviado por el mismo Jesús con un solo propósito: guiarme, enseñarme y revelar el corazón de Cristo. Y cada vez que me detengo, cada vez que me aquieto lo suficiente para escuchar, lo encuentro ahí susurrando suavemente lo que Jesús quiere que yo sepa. Hay quienes me preguntan, ¿por qué no puedo oír la voz de Dios? Y yo les respondo, quizás no es que Él no esté hablando, quizás es que aún no has aprendido a depender completamente del Espíritu Santo. Porque cuando dejas de luchar en tus propias fuerzas y te abandonas en los brazos del Espíritu, entonces su voz se hace clara como el cristal. Jesús lo dijo en Juan 16:13.
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Oh, qué glorioso es saber que el Espíritu no habla por sí mismo. Él habla lo que oye directamente de Jesús. Es como si el corazón de Jesús latiera dentro de mí a través de la voz del Espíritu. Él no deja nada al azar. Él no improvisa. Él me dice exactamente lo que Jesús quiere que yo sepa. Su voluntad, su deseo, su dirección. Yo no fui creada para descifrar la vida por mi cuenta. Tú tampoco. Fuiste creada para ser guiada. Y Él lo hace de tantas maneras. A veces me habla a través de una profunda convicción en mi interior. No es un sentimiento pasajero, es un saber profundo. Cuando es la voluntad de Dios, hay una paz que lo envuelve todo. Pero cuando algo no proviene de Él, hay una resistencia, un peso en el alma, una inquietud que no me permite avanzar. Y he aprendido con lágrimas algunas veces que debo obedecer esas convicciones, porque cada vez que obedezco, su voz se vuelve más clara y cada vez que ignoro, suena más lejana. Otras veces, su voz llega como sabiduría divina. No oigo palabras específicas, pero de repente lo sé. Lo sé, lo que tengo que hacer, hacia dónde moverme, qué decir o qué callar. Es una claridad que viene del cielo, que está en perfecta armonía con la palabra. Eso es el Espíritu hablando, y hay momentos en que no me dice nada con palabras, pero lo hace con el tiempo perfecto. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Una persona aparece en el momento preciso. Una puerta se abre sin esfuerzo. Y yo sé que es Dios, no es una coincidencia, es una cita divina. Y entonces me detengo, sonrío y le digo: gracias, Espíritu Santo, por estar siempre un paso delante de mí. Y cómo olvidarme de las veces en que leyendo la palabra, un versículo salta de la página y arde en mi corazón. No es solo un texto, es Jesús hablándome a través del Espíritu. Por eso no puedo vivir sin la palabra. Cuanto más la tengo en mí, más el Espíritu puede usarla para hablarme exactamente en el momento preciso. Y luego está esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que permanece aun cuando no tengo todas las respuestas. Es como un río que corre en medio del desierto. Y sé que si esa paz está ahí, entonces Jesús está guiando mis pasos. Pero si no hay paz, si mi espíritu se siente perturbado, si hay caos o confusión, entonces me detengo. No sigo, porque mi Jesús no guía por medio del temor. Él guía por medio de la paz. Con el tiempo he aprendido que su voz puede tomar muchas formas. Un día es convicción, otro es sabiduría, a veces es un versículo, otra es una coincidencia divina que no puedo ignorar. Pero lo importante no es el método, lo importante es reconocer la voz sin importar cómo decida hablar. Por eso, mi querido oyente, te ruego, presta atención. No esperes solo señales dramáticas. Aprende a notar su susurro. Aprende a moverte cuando Él se mueve, porque cuando lo haces, todo cambia, todo cobra sentido, y entonces ya no caminas sola, caminas con Él. No hay nada más precioso que escuchar la voz de mi Jesús. Pero ¿cuántas veces me he encontrado preguntándome en lo más profundo de mi alma: ¿es esto realmente el Señor hablándome o simplemente son mis propios pensamientos?
Oh, cuán grande es la lucha en el corazón del creyente cuando desea hacer la voluntad de Dios, pero no está seguro de haberla escuchado. Lo sé, lo he vivido. Sé lo que es quedarse quieta con el corazón latiendo, tratando de discernir entre su dulce susurro y la confusión de mis propias ideas, porque hay un enemigo de nuestras almas, y él es astuto, que siembra confusión. No viene con cuernos y fuego, no viene con duda, con voces sutiles que nos hacen dudar de lo que antes sabíamos con certeza. Él sabe que si puede nublar nuestra percepción de la voz de Dios, si puede convencernos de que no hemos oído bien, nos robará la fe, nos robará la obediencia, nos robará la intimidad con el Espíritu Santo. Pero quiero que escuches algo con atención, como si estuviera sentada a tu lado, tomándote de las manos y mirándote a los ojos. Jesús jamás te hablará con condenación, jamás. Él no te grita con temor, su voz no viene envuelta en ansiedad ni desesperación. La voz de mi Jesús, mi amado, mi compañero fiel, trae paz. Incluso cuando me corrige, incluso cuando me llama a renunciar a algo, su voz viene con claridad, con amor, con una ternura que rompe cualquier dureza en mi corazón. ¿Y sabes qué aprendí? Que muchas veces, cuando la duda me acecha, lo que necesito no es una nueva palabra profética ni un ángel que descienda del cielo. Lo que necesito es abrir la Biblia, porque su palabra escrita es su voz eterna. Oh, cuántas veces he estado en mi habitación con el corazón desgarrado, buscando dirección, y ahí en la Escritura el Espíritu Santo ha iluminado una verdad que respondía exactamente a lo que estaba viviendo. Él no se contradice. Él no me dirá algo nuevo que se oponga a lo que ya ha dicho. Si lo que escucho no concuerda con su palabra, entonces no es Él. También he aprendido a mirar el fruto, porque toda palabra que viene de Jesús trae consigo fruto santo, paz, gozo, sabiduría, una fe que se profundiza, una atracción más fuerte hacia su presencia. Si lo que escucho me lleva más cerca de Él, si me hace depender más del Espíritu Santo, si purifica mi corazón, entonces puedo confiar que es su voz. Pero si me produce temor, confusión, orgullo o deseo de agradarme a mí misma, entonces no viene de Él. El Espíritu Santo nunca me empuja hacia el egoísmo, siempre me lleva hacia la cruz. También he aprendido a discernir entre urgencia y presión. El Espíritu de Dios a veces me impulsa con una urgencia divina, pero no es una urgencia que aprieta el pecho, no es una presión que me lanza al abismo, es una invitación dulce, firme, clara, que trae consigo paz. Si alguna vez me he sentido presionada a decidir rápido por miedo, si he sentido que algo o alguien me empuja sin darme tiempo de orar, eso no es Dios. Él no manipula, Él guía con firmeza, sí, pero nunca con coerción. Y oh, cuán misericordioso es Él, porque Él sabe que soy débil, que a veces dudo, que a veces necesito confirmación. Y Él, en su ternura, me ha confirmado su dirección de tantas formas, una predicación que parecía hecha solo para mí, una conversación casual que llevaba exactamente las palabras que necesitaba oír, incluso una canción que repetía la misma frase que el Espíritu ya me había dicho en secreto. Pero querido mío, querida mía, quiero advertirte con amor, no uses la confirmación como excusa para no obedecer, porque he visto a muchos pedir señales una y otra vez, no porque quieran obedecer con más seguridad, sino porque tienen miedo de dar el paso.
Si Dios ya habló, si ya te mostró su voluntad, entonces obedece. No retrases más. ¿Sabes que me ha ayudado a reconocer su voz con más facilidad? Mirar hacia atrás. He recordado momentos en que seguí esa impresión interna, ese susurro en el alma, y luego vi cómo el Señor había orquestado todo con perfección divina. Y cada vez que he respondido con obediencia, su voz se ha vuelto más clara. Cada vez que he ignorado su dirección, su voz se ha sentido más lejana. No porque Él se haya alejado, sino porque mi corazón se ha vuelto menos sensible. Y por eso te digo, con todo el amor que hay en mí, obedece rápido. No retrases, no analices tanto, no esperes a tener todo resuelto. Si el Espíritu Santo te está llamando a algo, da el paso de fe, aunque no entiendas todo, aunque no veas el final del camino, porque la obediencia rápida agudiza tu oído espiritual. La obediencia retrasada paga el susurro del cielo. Oh no, necesitas ser perfecta para oír su voz, solo necesitas estar dispuesta. Abre tu corazón, afina tu espíritu y dile al Espíritu Santo: aquí estoy. Habla, que tu sierva escucha. Él está hablando. Lo ha estado haciendo todo este tiempo. Lo único que queda es: ¿le escucharás tú? Había tantas veces que me arrodillaba llorando con todo mi ser, diciendo: Señor, guíame, muéstrame tu voluntad. Pero en lo profundo de mi corazón ya había una respuesta formada. Oh, cuántas veces buscamos la guía del Espíritu Santo, pero en realidad no queremos dirección, solo queremos aprobación para seguir nuestros propios caminos. No se trata de querer lo que Dios quiere, sino de desear que Él bendiga lo que ya decidimos. Y cuando no escuchamos su voz, pensamos que está en silencio, cuando en realidad Él no está callado. Somos nosotros quienes no estamos dispuestos a obedecer. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una tendencia peligrosa. Queremos que el cielo hable con truenos, que el techo se abra y que la voz de Dios retumbe como un viento impetuoso. Esperamos sueños, visiones, señales sobrenaturales. Y mientras tanto, el Espíritu Santo está susurrando con ternura. Él habla en los momentos más sencillos, un peso en el alma, una paz que supera todo entendimiento, un versículo que arde en el corazón, una incomodidad que no nos deja avanzar. Pero pasamos por alto esos susurros porque estamos esperando fuegos artificiales celestiales. Ay, cuánto me duele ver a tantos creyentes perder la guía divina porque no reconocen la voz suave del Espíritu Santo. Y a veces decimos que estamos esperando en Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es postergar la obediencia. Decimos que queremos más confirmación, más claridad, más seguridad, pero eso no es fe. Dios nunca prometió mostrarnos toda la imagen de inmediato. Él revela paso por paso. Y si no damos el primer paso, nunca veremos el siguiente. Hay momentos en que debemos movernos aunque el camino no esté completamente iluminado, porque cuando no obedecemos lo que Él ya mostró, perdemos la oportunidad de ver su fidelidad en acción. Y luego está la vida tan llena de ruido, tanto alboroto, tanta distracción. Estamos constantemente rodeados de pantallas, de opiniones, de actividades. Y en medio de ese caos nos preguntamos, ¿por qué no escucho a Dios? Pero mi amado Jesús, cuando estuvo en la tierra, se apartaba a lugares solitarios para estar con el Padre. ¡Qué lección tan poderosa
Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo en silencio, cuánto más nosotros es en la quietud donde se agudiza nuestro oído espiritual. El Espíritu Santo no compite con el ruido. Él espera que le demos un espacio sagrado. Y cuanto más silenciamos el mundo, más fuerte resuena su voz. Otra de nuestras fallas es que pedimos nuevas instrucciones cuando aún no hemos obedecido las anteriores. Queremos que Dios hable de nuevo, pero hemos ignorado lo que ya ha sido dicho claramente en su palabra. ¿Cómo esperamos una nueva revelación si no hemos respondido a la que ya recibimos? La forma más rápida de oír con claridad es obedecer sin reservas lo que Él ya ha mostrado. ¿O cuántas veces lo he visto, almas hambrientas que buscan una voz celestial cuando la Biblia está abierta delante de ellas, y aún así no hacen lo que ya saben que deben hacer? Y hay quienes toman decisiones basadas en emociones. Se sienten bien, entonces piensan que es la voluntad de Dios. Pero el Espíritu de Dios no siempre habla lo que es cómodo. Su voz desafía, requiere rendición, llama a morir a uno mismo, nos lleva más allá del sentimiento hacia la fe, porque la fe no espera sentirse lista. La fe declara, yo confío en que lo que tú dices es verdad, aunque mi carne tiemble y mi alma dude. Oh, cuán precioso es el caminar por fe y no por vista. ¿Y cuál es la clave? Es tener el corazón preparado para obedecer incluso antes de recibir la respuesta, no después, no si coincide con nuestros planes, no si se siente bien, sino ahora, en este momento, con manos abiertas y corazón rendido. Cuando tú dices, Señor, hablarás y yo obedeceré, entonces los cielos se abren, porque Dios no responde a la curiosidad, Él responde a la obediencia. Yo he aprendido con lágrimas en los ojos y un corazón rendido que muchas veces el Señor no habla en truenos ni en fuego. No, su voz no siempre es esa que hace temblar la tierra. Más bien, en la mayoría de las veces, su Espíritu Santo me guía con una suavidad tan sutil, tan delicada, que si no estás en quietud, puedes pasarlo por alto. Recuerdo cuántas veces en los comienzos yo esperaba algo grande, algo espectacular, como si Dios necesitara gritar para que yo le escuchara. Pero aprendí que su manera es otra. Oh sí, a menudo su voz llega como un susurro que invade mi interior con una paz tan profunda, o a veces con una inquietud que no me deja seguir igual. No es una emoción que va y viene, es como una mano invisible que me empuja suavemente en una dirección o me detiene cuando estoy por tomar un rumbo que no viene de Él. No es algo que uno escuche con los oídos, es algo que se percibe con el Espíritu. Bendito sea el Espíritu Santo, Él nunca impone, Él guía, Él persuade, Él convence, Él revela, y para percibir su guía, uno tiene que estar sensible, alerta, no en lo físico, sino en lo espiritual. Hay momentos en los que siento un peso en mi alma. No es tristeza, es un llamado, una urgencia divina. A veces me levanto con una persona en mi corazón sin razón aparente. Entonces sé que el Espíritu Santo me está empujando a orar por esa vida. No me lo explico con lógica, pero obedezco. ¿Y cuántas veces más tarde descubro que esa oración era parte de una cita divina que Dios había preparado? Y luego está esa paz, una paz que no se puede fabricar. Cuando estoy por tomar una decisión, no me guío solo por lo que veo o entiendo, sino por esa paz que sobrepasa
todo entendimiento. Cuando es de Dios, incluso si la fe requerida es grande, hay una calma interna que lo confirma todo. Pero si siento una incomodidad persistente, aunque todo parezca lógico, me detengo, porque sé que algo no está alineado con su voluntad. He visto cómo el Señor organiza momentos de manera sobrenatural, un encuentro, una puerta que se abre, un giro inesperado, y no son coincidencias. Es su mano guiándome sin que yo lo haya planeado. Aprendí a reconocer cuando Él está orquestando todo detrás del telón, y cuántas veces el mismo mensaje llega a mí una y otra vez, a través de una escritura, una prédica, una palabra dicha por alguien sin saber. Cuando eso sucede, sé que Dios está hablando. Él repite lo que quiere que no olvide. Hay momentos en que abro mi Biblia y un versículo salta del papel como si hubiera sido escrito solo para mí justo en ese instante. Eso no es casualidad, es el Espíritu dándome revelación, enfocando mi espíritu en lo que Jesús quiere decirme hoy, ahora. Y hay algo más, esas pequeñas cosas. Sí, esas cosas sencillas que el Señor pide, pero que requieren obediencia inmediata. Una llamada, un paso de fe, una decisión aparentemente pequeña. Pero cuando obedeces sin demora, se abre un río de claridad. En cambio, cuando dudas, cuando postergas, esa voz suave empieza a apagarse. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y lo creo con todo mi ser. Cuanto más respondes a su voz, más clara se vuelve. No esperes solo palabras audibles. Observa cómo Él se mueve. Escucha en la corrección interna, en la paz en los tiempos, en la palabra, en la carga espiritual, en las citas divinas. Porque esa es la manera en que el Espíritu Santo guía no solo una vez, sino cada día. Si tan solo estamos dispuestos a escuchar. Yo no puedo comenzar sin decirte esto con toda la certeza de mi corazón. El Espíritu Santo jamás hablará algo que contradiga la palabra de Dios. Jamás, no importa cuán intensa sea la emoción, cuán fuerte parezca ese impulso interno, si no está en armonía con lo que ya ha sido escrito en las Sagradas Escrituras, no viene de Él. Y yo he aprendido a través de lágrimas, gozo, quebrantamiento y gloria que el error más peligroso que podemos cometer es depender de nuestras emociones o de las circunstancias del momento para saber qué es lo que Dios quiere decirnos y olvidarnos de su palabra eterna. He visto a muchos buscadores sinceros de la voluntad de Dios que corren detrás de señales, profecías, sueños, y sí, Dios puede usar todo eso. Claro que sí. Pero a veces lo único que necesitamos hacer es abrir la Biblia. Si tú supieras cuántas veces el Espíritu Santo ha tomado una porción de las Escrituras y la ha hecho brillar en mi espíritu como una lámpara en medio de la oscuridad. Es que la palabra está viva. Y cuando el Espíritu Santo te la muestra en el momento justo, no hay confusión, no hay duda. Tú sabes que es Dios. Jesús mismo dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos recordaría todo lo que Jesús ha dicho. ¿Y cómo nos va a recordar algo que nunca hemos leído? ¿Cómo nos va a traer a memoria palabras que no hemos dejado que entren en nuestro corazón? Tú ves, allí está el secreto. La palabra debe estar dentro de ti, debe ser parte de ti. Y entonces, en el momento más inesperado, cuando estés buscando una respuesta, una dirección, una confirmación, el Espíritu la traerá a la superficie como una fuente que brota desde lo profundo. Yo he vivido esto.
Y te lo digo con todo mi ser, hay 3 maneras claras en que la palabra confirma la voz de Dios. La primera es cuando el pensamiento que tienes, esa decisión que estás considerando, se alinea con la verdad bíblica. Porque si no se alinea, si contradice el carácter de Dios, entonces no es Él. Él no te guiará hacia el pecado, ni a justificar la desobediencia, ni a comprometer tu integridad. Él no se contradice nunca. La segunda manera es cuando encuentras una guía precisa para una situación específica. Porque la Biblia no es un libro de ideas generales o de filosofía antigua. No. Es dirección viva para tu vida. Tú estás batallando con el perdón, ¿verdad? Está en la palabra. No sabes si debes continuar en esa relación. Ahí están los principios. Muchas veces el problema no es que Dios no ha hablado, es que no hemos abierto su palabra para escucharlo. Y la tercera, oh, cuánto me ha pasado, esto es la repetición. Has escuchado un versículo en la mañana, luego alguien lo menciona en una conversación, después lo lees en un devocional y de pronto se predica en la iglesia ese domingo. No es coincidencia. No, mi querido, es el Espíritu Santo una y otra vez repitiéndote el mensaje porque es importante, es urgente y Él quiere que lo recibas con todo tu corazón. Por eso ya no le preguntes solamente al Señor ¿qué debo hacer? No, hazle una pregunta mejor: Señor, ¿qué ya me has dicho en tu palabra sobre esto? Porque muchas veces lo que tú llamas silencio de Dios es simplemente ignorar lo que Él ya ha dicho claramente. O cuánto duele al Espíritu cuando ignoramos su voz escrita. ¿Cómo esperamos escuchar nuevas instrucciones si no hemos obedecido las que ya están escritas? Y te prometo, cuanto más tiempo pases con tu Biblia abierta y tu corazón rendido, más aguda será tu capacidad para reconocer su voz. No será un susurro confuso, será una convicción inquebrantable. Porque cuando su palabra vive en ti, su voz no suena distante, suena familiar, suena como hogar. Cuando el Espíritu Santo habla, no lo hace con ambigüedad ni en vano. Su voz tan suave como el susurro de una brisa lleva en sí misma el peso eterno del propósito divino. Y ay de mí, cuántas veces he visto almas preciosas clamar por la dirección de Dios, llorar por una palabra de lo alto, tan desesperadas por escuchar a Jesús. Pero cuando finalmente Él habla, vacilan, dudan, posponen, y en su demora el cielo parece silenciarse. No porque el Señor haya dejado de hablar, no, sino porque el corazón se ha endurecido en su propia resistencia. He aprendido con lágrimas y fuego que la obediencia demorada no es obediencia, es desobediencia disfrazada de prudencia. El Espíritu Santo no busca la lógica humana, no está esperando que entendamos cada detalle antes de responder. Él está esperando una sola cosa: que digamos sí en el instante en que Él habla. Porque cuando posponemos ese sí, nuestra sensibilidad espiritual comienza a desvanecerse. Lo que antes era claro como el mediodía, ahora se vuelve sombra. Lo que antes ardía como una llama innegable, ahora parece incierto, lejano. Muchas veces, lo que nos detiene no es la incredulidad directa, sino el temor disfrazado de sabiduría. Tememos tomar la decisión equivocada. Tememos equivocarnos al pensar que es Dios cuando tal vez es solo nuestra mente. Tememos soltar el control,
lanzarnos al vacío de la fe sin un paracaídas de certeza. Pero yo te digo, el Señor no requiere que entiendas todo antes de obedecer. Oh, no, la fe verdadera da el paso primero. Luego el camino se abre. He escuchado a muchos decir, obedeceré cuando tenga más confirmación, más recursos, más sentido común. Pero ¿qué sentido tiene pedir dirección del cielo si uno solo piensa obedecer cuando todo encaja en su zona de confort? El momento para obedecer no es mañana, no es cuando sientas paz absoluta, no es cuando tengas todos los detalles. El momento es ahora. Ahora, cuando su voz aún está fresca en tu espíritu. Ahora, cuando el fuego aún arde en tu pecho. Hay quienes analizan tanto lo que han escuchado del espíritu que terminan paralizados. Y mientras lo analizan, el enemigo susurra duda tras duda. ¿Y si no es Dios? ¿Y si fallas? Pero ese no es el lenguaje del cielo. La voz de Jesús no viene con confusión ni ansiedad. Él trae paz incluso cuando lo que pide parece desafiante. Y si tu corazón le pertenece realmente, si tu deseo sincero es obedecerle, ¿cómo no va a dirigirte con claridad? También está la comodidad. Oh, cuán sutil es ese enemigo. Nos acostumbramos a lo conocido, a lo estable, a lo predecible. Pero el Espíritu Santo rara vez nos deja en esa zona. Él llama una y otra vez a dejar la barca y caminar sobre las aguas, no porque sea seguro, sino porque ahí es donde Él está. Y si te preguntas por qué últimamente ya no escuchas su voz con la misma claridad, tal vez la última vez que Él habló, tú no respondiste. Tal vez Él sigue esperando tu obediencia a lo que ya dijo. No necesitas una palabra nueva, necesitas actuar sobre la anterior. Pero hay algo que he descubierto glorioso y cierto. Cuando obedeces rápido, cuando respondes al instante, su voz se vuelve más clara, más fuerte, más íntima. Tu espíritu se afina a su frecuencia. Tu confianza en Él se fortalece y de pronto ya no vives guiado por circunstancias ni por lógica, sino por el dulce liderazgo del Espíritu. Así que te pregunto, ¿hay algo que el Señor ya te dijo y que aún no has hecho? ¿Hay un paso que sigues posponiendo, esperando una señal más, una confirmación más? Quizás lo único que necesitas es obedecer. Porque el primer paso hacia una vida de dirección clara es siempre el mismo hacer lo que Él ya te dijo, y hacerlo ahora. Mientras caminaba y me enamoraba del momento decisivo, no pude evitar recordar las veces que me enfrenté a decisiones importantes cuando nada parecía claro salvo mi corazón tembloroso, porque lo que hago con todo mi corazón es el día del Señor. Era el día del miedo paralizante y el dolor era el peor enemigo de la noche. Oh, cuántas almas preciosas han sentido ese mismo temblor. ¿Y si no es Dios? ¿Y si me equivoco? Pero escúchame cuando el Señor habla. Él no espera perfección, espera confianza. Él no busca que tú entiendas todo, busca que le creas. Porque Él no es un Dios de confusión. Él es un Padre amoroso, tierno, lleno de misericordia, que no juega con tu corazón ni te lanza a la incertidumbre como quien lanza una piedra al abismo. Él desea guiarte, sí, a ti. Si tu corazón realmente lo está buscando, Él no permitirá que seas engañado. No lo hará. Porque Él se deleita en revelarse a quienes lo buscan con sinceridad. Y por favor, nunca olvides esto. El miedo jamás viene del Espíritu Santo. Jamás. Cuando sientes esa voz que te llena de ansiedad, que te hace temblar de incertidumbre,
que te lanza pensamientos de condenación. Ese no es tu Jesús. No, mi amado. La voz de Jesús trae paz. Su voz es clara, es dulce, es firme, pero jamás te aplasta. La suya es una voz que te llama a confiar, a caminar sobre las aguas, aunque no veas el fondo. Ay, cuántas veces he visto milagros desatarse, no cuando ya lo tenía todo claro, sino cuando decidí dar ese paso en fe, porque la fe no exige garantías. La fe se lanza, como Abraham que salió sin saber a dónde iba, como Pedro que se atrevió a poner el pie fuera del bote antes de saber si el agua lo sostendría. La fe avanza cuando la lógica calla. Debemos soltar el control. ¡Ay, cuánto nos cuesta eso! El miedo se agarra fuerte cuando insistimos en tener el volante en nuestras manos. Pero seguir a Jesús es rendirle también el mapa. Nuestra tarea es obedecer. El resultado es de Él, y rodearte de voces que conocen su voz. Eso también es sabiduría. Cuando te aíslas, la duda crece como maleza. Pero cuando estás junto a hombres y mujeres que caminan en la luz del Espíritu, encontrarás confirmación, ánimo y dirección. No para depender de ellos más que de Dios, no sino para que sus palabras resuenen con lo que el Espíritu ya susurra a tu interior. Y escucha bien esto, muchas veces no sentirás esa seguridad completa. No sentirás ese ahora sí estoy listo que estás esperando. Pero si esperas a sentirte completamente preparado, puede que nunca des el paso. A veces la claridad llega después de la obediencia. Después, no antes. Pero lo más glorioso es esto. Dios es fiel para guiar a los que confían en Él. ¡Oh, qué verdad tan preciosa! Aunque tropieces, Él te enderezará. Aunque tomes una ruta equivocada, Él te corregirá y te llevará de regreso. Él no te dejará perdido, no cuando tu corazón anhela seguirle. Así que te pregunto, con la misma ternura con la que Él me lo ha preguntado tantas veces a mí, ¿por qué temes moverte? ¿Por qué dudas si sabes que es Él quien te llama? Hay momentos en los que he sentido que todo alrededor era tan ruidoso, tan lleno de distracciones, de voces, de urgencias, que mi alma misma parecía no poder respirar. Y no fue hasta que aprendí el valor de la quietud, esa quietud santa profunda, que solo el Espíritu Santo puede provocar, que empecé a escuchar verdaderamente su voz, porque sí, Él está hablando. Pero ¿cómo vamos a escuchar el susurro del Espíritu cuando el ruido del mundo grita sin cesar en nuestros oídos? Vivimos en una época donde las notificaciones no descansan, donde los compromisos se amontonan uno tras otro, donde los pensamientos de otros se filtran por cada pantalla. Opiniones, entretenimiento, responsabilidades, todo compite por nuestra atención. Pero el Espíritu de Dios no grita, Él susurra. Y si no apartamos el ruido, si no elegimos detenernos, jamás oiremos lo que Él tiene que decirnos. Recuerdo cómo Jesús, nuestro amado Salvador, se retiraba a lugares solitarios. Lo hacía a menudo. Se alejaba de las multitudes del bullicio, incluso de sus discípulos. No porque no los amara, sino porque entendía la necesidad de estar a solas con el Padre. Él, siendo el Hijo de Dios, buscaba el silencio para escuchar con claridad. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacer lo mismo? Muchos oran, pero nunca callan. Le hablan a Dios, pero no esperan su respuesta. Leen la palabra, pero con prisa, como si fuera una obligación más que una conversación viva. Preguntan por dirección,
pero no se quedan lo suficiente como para recibirla. Y te digo con ternura, con amor profundo, Dios no está en silencio. No, Él no está en silencio. Pero si nunca haces una pausa para escuchar, ¿cómo podrás reconocer su voz? Por eso es vital hacer espacio intencional para estar a solas con Él. Un tiempo sin prisa, sin interrupciones. Y más aún, debemos aprender a eliminar las distracciones innecesarias que llenan nuestra mente con voces que no son la suya. Redes sociales, programas, noticias, opiniones humanas, todo eso, cuando se consume sin filtro, apaga nuestra sensibilidad espiritual. Entre más alimentes tu alma con el mundo, menos distinguirás el susurro de Jesús. Y hay cuantos no saben estar en silencio. Tienen miedo del vacío, de quedarse a solas con sus pensamientos y por eso buscan ruido, música, movimiento constante. Pero el Espíritu Santo habla en esos momentos de profundo silencio cuando todo se aquieta y solo queda Él. Cuando decides calmar tu corazón delante del Señor, cuando dejas de correr, cuando simplemente te sientas a sus pies y dices, aquí estoy, entonces su voz se vuelve clara. No es suficiente tener un momento con Dios por la mañana y otro por la noche. Él quiere caminar contigo durante todo el día. Mientras trabajas, mientras cocinas, mientras conduces, mientras descansas. Él anhela que tengas una conciencia constante de su presencia. Porque la sensibilidad espiritual no se construye solo en momentos de oración intensa, sino en una vida de comunión continua, en reconocer su presencia en lo pequeño, en lo cotidiano. Y cuando sientas que el mundo es demasiado, considera apartarte de todo por un tiempo. Ayuna no solo de alimento, sino de distracciones. Apaga el televisor, cierra la aplicación, haz espacio en tu día para estar presente con el Señor. Ayunar es limpiar el alma, es vaciarte de ruido para llenarte de su voz. Y cuanto más limpies tu interior, más claramente lo oirás. Pero sobre todo, ven con expectativa. Muchos oran sí, pero sin esperar respuesta, como si orar fuera un deber más y no una conversación viva con el Dios que responde. Pero si te acercas con un corazón abierto, con un espíritu que dice, estoy listo para escucharte, entonces verás cómo Él siempre ha estado hablando. Solo esperó que estuvieras en silencio para poder decirte lo que tenía preparado para ti. He aprendido que muchas veces cuando el Señor quiere hablar no siempre lo hace con palabras audibles. Hay momentos en que su voz no se escucha en el viento, ni en el trueno, ni siquiera en el fuego, sino en la forma en que Él orquesta cada detalle a nuestro alrededor, porque Jesús no solo guía por medio de su palabra, también lo hace a través de citas divinas, puertas que se abren y tiempos que no pueden explicarse con lógica humana. Él está constantemente organizando situaciones, conectando personas, alineando momentos con un propósito eterno. Y si solo estás esperando que Él te hable con palabras, puede que no veas que ya está hablando a través de lo que Él mismo ha preparado delante de ti. Una cita divina es eso, un momento que no se puede atribuir a la casualidad. Es cuando todo encaja de una manera tan perfecta, tan puntual, tan precisa, que tu espíritu lo sabe. Esto fue Dios. No hay otra explicación. Es cuando conoces a alguien que responde exactamente a lo que estabas orando en secreto. Es cuando llega una confirmación inesperada, cuando estás justo en el lugar y en el momento que necesitabas sin haberlo planeado. Y si aprendes a mirar con ojos espirituales,
descubrirás que Él ha estado obrando detrás del telón todo el tiempo, porque aunque no lo veas, Él está moviendo hilos posicionándote, preparando lo que necesitas antes de que siquiera lo pidas. Cada conexión, cada retraso, cada cambio inesperado en tus planes puede ser parte de su diseño divino. No todo lo que parece interrupción es un obstáculo. A veces es una redirección del cielo. También he aprendido a prestar atención cuando un mensaje se repite, cuando una persona aparece varias veces, cuando una oportunidad insiste en tu camino, cuando el mismo tema resuena en diferentes lugares, en una conversación, en una predicación, en un versículo. Eso no es coincidencia, es el Espíritu Santo repitiendo su instrucción, marcando el camino con señales que solo los sensibles podrán reconocer. Y esos cambios repentinos que tanto nos frustran, o cuántas veces lloré por una puerta cerrada sin saber que era el mismo Dios quien la había cerrado para protegerme, para dirigirme a algo mejor. Las desviaciones no siempre son pérdidas. A veces son el método que Dios usa para llevarnos justo al centro de su voluntad. Hay interrupciones que vienen del cielo, momentos en que algo cambia tu rutina, una conversación no planeada, un impulso en tu espíritu que te lleva a un lugar distinto. Y si estás tan enfocado en tus propios planes, puedes pasar por alto esa oportunidad divina que Él ha preparado. Pero si estás alerta, si estás rendido, sabrás cuándo es Él quien está alterando el curso. ¿Y sabes cómo lo reconozco? Por la paz. Esa paz que no tiene explicación, que está presente incluso cuando nada tiene sentido lógico. Cuando esa paz me envuelve, sé que voy por el camino correcto, pero cuando siento inquietud, confusión, una carga que pesa, entonces me detengo, porque el Espíritu Santo no empuja con ansiedad, Él guía con paz. Y cuando siento su empuje, cuando ese fuego arde en mi interior y sé que debo moverme, no espero, no cuestiono, respondo. Porque hay citas divinas que solo se viven si respondes a tiempo. Si dudas, puedes perder ese momento que fue preparado desde antes que nacieras. Él lo hace para todos. No es solo para unos pocos. Cada hijo de Dios que camina con un corazón sensible al Espíritu Santo puede ver su mano guiando. Y cuanto más entrenes tu corazón a reconocer sus movimientos, más claro verás su mano en tu vida diaria. Porque Él no es un Dios lejano. Él es un Dios presente que se deleita en guiar a los que están dispuestos a seguirle, incluso cuando lo hace en silencio. Hay momentos en que el alma clama por una señal, por una dirección clara, y todo lo que se recibe es silencio. Ese silencio que prueba nuestra fe más que cualquier tormenta. Y he aprendido que una de las pruebas más grandes no es confiar cuando todo está oscuro, sino confiar cuando hay luz, pero no suficiente para ver el camino entero. ¿Has estado allí? Yo sí. Y sé que muchos de ustedes también. Hay algo dentro de nosotros que anhela la certeza antes de movernos. Queremos ver el mapa completo, cada curva del camino, cada obstáculo, cada bendición por venir. Pero eso no es fe. La fe verdadera no necesita saber todos los detalles. La fe es mirar al cielo, escuchar ese susurro del Espíritu Santo y decir, aunque no lo vea, confiaré. ¿Sabes algo? Dios rara vez nos muestra todo desde el principio. Él te da el siguiente paso
no el destino final. ¿Y sabes por qué? Porque si Él nos diera todo el plan, no necesitaríamos depender de Él, no oraríamos tanto, no escucharíamos tanto, no buscaríamos tanto su presencia. La fe no se fortalece en la seguridad, sino en la espera, en ese espacio entre la promesa y el cumplimiento. Es allí donde el alma se rinde y aprende a confiar. Y cuando Dios te llama a dar un paso de fe, es porque Él ya ha visto lo que tú no puedes ver. Él conoce el futuro, Él conoce el peligro oculto y la bendición preparada. Él ve lo que para ti parece bruma. Lo que para ti es incierto, para Él ya está escrito. Oh, cuánto consuelo hay en saber que no caminamos a ciegas, sino de la mano de aquel que conoce el fin desde el principio. Pero para seguirlo así, hay que soltar ese deseo de controlar cada resultado, porque el que necesita controlar todo nunca aprenderá a confiar del todo. Y créeme, seguir a Jesús no es negociar con Él, es rendirse, es decirle: yo no entiendo, pero tú sí, yo no veo, pero tú sí, y eso basta. Y aprender a sentirse cómodo en medio de la niebla, eso también es fe, porque las mayores obras de Dios, sí, las que leemos con asombro en las Escrituras, sucedieron cuando hombres y mujeres obedecieron sin saberlo todo. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pedro bajó del bote sin estar seguro de que podía caminar sobre el agua. Los discípulos dejaron todo sin saber a dónde los llevaría Jesús. Ellos se movieron antes de entender. Así es como Dios obra. Y cuando no haya palabras, escucha la paz. Esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no se basa en las circunstancias, sino en la presencia. Si hay paz, sigue adelante. Pero si hay inquietud, si algo no se siente bien en tu espíritu, detente. Busca, espera. Porque la paz es la huella digital de Dios sobre tus decisiones. Y no dejes que el miedo te robe tu obediencia. El miedo al fracaso, el miedo a tomar una decisión equivocada, ¿cuántas veces ha paralizado a tantos? Pero si de verdad buscas a Dios, si tu corazón es sincero, Él no permitirá que te pierdas. Él es un Padre fiel, y aunque tropieces, Él te corregirá. Aunque tomes una curva errónea, Él redirigirá tus pasos. A veces lo que esperas con tanta desesperación, esa claridad, esa confirmación, no viene antes, sino después de obedecer. Los israelitas no vieron las aguas abrirse hasta que pisaron el Jordán. Pedro no sintió el milagro bajo sus pies hasta que los puso fuera del bote. Dios está esperando tu paso de obediencia para mostrarte el siguiente. Así es como Él guía, paso a paso. Y no necesitas ver todo el camino. Solo necesitas conocer al que te guía, porque su plan siempre será más alto que el tuyo, y su guía, incluso en la oscuridad, siempre será perfecta. Recuerdo la primera vez que pronuncié aquellas palabras con todo mi ser. No eran solo un susurro piadoso, no eran parte de una rutina de oración vacía. Era un clamor desde lo más profundo de mi espíritu: Señor, habla. Estoy escuchando y obedeceré. No lo dije con reservas. No lo dije esperando que Él dijera solo lo que yo quería oír. Lo dije con temor santo, con rendición absoluta, como una hija que no tiene otra opción más que seguir la voz de su Padre. Porque escuchar a Dios no es cuestión de técnica, no es repetir fórmulas ni aprender métodos. Escucharle nace de un corazón rendido,
Un corazón que ya no lucha, que no argumenta, que no negocia. Es cuando te postras no solo con el cuerpo, sino con el alma entera y dices: hágase tu voluntad, no la mía. Como Samuel en el templo, cuando dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. O esa respuesta sencilla, pero tan poderosa, cuando oras con esa misma sinceridad, cuando tu interior se silencia, para que Él pueda hablar, algo ocurre en el cielo. No es una oración más, es una activación, una llave que abre las compuertas de la revelación divina. Porque cuando Dios ve que tu corazón ya ha decidido obedecer, Él no tarda en hablar, y al hacerlo todo el ruido interior comienza a callarse. Las voces del miedo, de la lógica, de la carne del mundo, todas pierden volumen. Tu espíritu se alinea con el cielo, como si ajustaras una radio espiritual y de repente la señal entra clara, nítida, viva. Ya no estás buscando 1000 señales externas. Ahora simplemente sabes. Sabes porque estás conectada con la fuente misma de la verdad, y cuando ese momento llega, el temor ya no tiene poder. Las dudas pierden su fuerza. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienes que decidir si obedecer o no. Esa decisión ya fue tomada. Solo queda escuchar y actuar. Y con cada acto de obediencia, con cada sí silencioso pero firme, tu oído espiritual se afina. Su voz se vuelve más reconocible, más íntima, más inconfundible. No tienes que esforzarte más. No se trata de lograrlo con fuerza humana. Se trata de disponerte, de rendirte, de esperar con el corazón abierto. Si oras así, si realmente lo haces desde lo más profundo, prepárate, porque Él hablará. Y cuando lo haga, lo sabrás. Y cuando lo sepas, obedecerás. Recuerdo el momento en que entendí por fin que escuchar la voz de Jesús no era un evento esporádico, no era una experiencia reservada para las grandes cruzadas o para los momentos de profunda adoración sobre una plataforma. No, era algo que Él deseaba para cada día, para cada paso, para cada decisión silenciosa que se toma cuando nadie más está mirando. ¡Oh, qué revelación gloriosa! No fuimos creados para vivir guiados por adivinanzas o por impulsos emocionales pasajeros. Fuimos llamados a vivir con discernimiento sobrenatural, alineados constantemente con su voluntad. Hay algo poderoso que ocurre cuando oramos con toda sinceridad por discernimiento. No hablo de una oración superficial, sino de una rendición total donde todo tu ser clama: Señor, solo tu voz tendrá autoridad final sobre mi vida. Cuando esa oración nace desde lo profundo, cuando no hay reserva, cuando no hay condiciones, algo se rompe. Las distracciones espirituales que tanto tiempo han tenido dominio comienzan a perder fuerza. Las voces que antes competían por tu atención de repente se silencian, porque el Espíritu Santo empieza a agudizar tu oído espiritual y ya no reaccionas ante el ruido del mundo, sino al susurro del cielo. Y luego ocurre algo aún más precioso. Tu espíritu se vuelve alerta. Hay una nueva sensibilidad. Comienzas a notar cuándo es el Señor quien te guía, cuándo es el enemigo quien intenta confundir y cuándo es simplemente tu emoción deseando tomar control. ¡Qué diferencia tan grande! Ya no te dejas llevar por lo que sientes, sino por lo que sabes que el Espíritu ha hablado. La confusión se disipa, la duda pierde poder, porque tu discernimiento ha sido afilado por la oración y por la presencia constante del Espíritu de Dios.
Y entonces obedecer se vuelve más fácil. Ya no hay ese segundo pensamiento, esa indecisión que paraliza. En lugar de eso, caminas con confianza, con una seguridad que no viene de ti, sino del cielo, porque sabes que es Él quien te guía. Y cuando Él guía, tú obedeces aunque no entiendas todo. La obediencia deja de ser un peso y se convierte en un gozo. Y he visto con mis propios ojos cómo esta obediencia instantánea abre la puerta a citas divinas. Encuentros que no se pueden planear. Momentos en los que llegas justo a tiempo justo al lugar correcto con las palabras exactas en tu boca. Y lo sabes con certeza. Esto fue el Espíritu Santo. Él te pone frente a personas que necesitan lo que llevas. Te posiciona en escenarios que jamás pudiste haber orquestado por ti misma, porque ya no vives por casualidad, vives por asignación. Y por eso oro así con todo mi ser. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti con un corazón rendido. Reconozco que siempre estás hablando, siempre estás guiando, siempre estás revelando tu voluntad, pero yo no siempre he estado escuchando. Hoy declaro que quiero caminar en total alineación con tu Espíritu. Espíritu Santo, te pido que remuevas toda distracción que ha bloqueado tu voz. Quita el ruido de este mundo, las mentiras del enemigo y los temores que me han impedido obedecer por completo. Rompo toda resistencia espiritual que ha dificultado reconocer tu dirección. Renuncio a todo espíritu de duda y confusión. Desde este momento declaro que ya no volveré a dudar de lo que estás diciendo. Recibo la habilidad sobrenatural para oír tu voz claramente. Doy la bienvenida a la sabiduría divina, la revelación y el discernimiento espiritual en mi vida. Jesús, afina mis oídos espirituales para reconocer cuándo estás hablando. Que tu palabra sea la voz más fuerte en mi mente. Que tu paz confirme mis decisiones. Que tu espíritu guíe cada uno de mis pasos. No quiero moverme por emoción, por lógica, ni por entendimiento humano. Quiero moverme solo por tu instrucción divina. Padre, rindo mis planes, mis decisiones, mis deseos y mi cronograma. Elijo confiar en ti completamente. No volveré a retrasar mi obediencia. No volveré a titubear cuando hables. Desde este momento en adelante, responderé inmediatamente a tu dirección. Declaro que ya no estoy espiritualmente ciega ni sorda. Estoy despierta, estoy alerta, estoy completamente en sintonía con el Espíritu Santo. Cada día caminaré en dirección divina, reconoceré citas divinas y seguiré instrucciones del cielo. Mi vida ya no es guiada por circunstancias, es guiada por el Espíritu del Dios viviente. Recibo esta activación ahora en el nombre de Jesús. Amén. No son solo palabras, son una activación, una entrada a un nuevo nivel de discernimiento. Después de esta oración, no esperes vivir igual. Espera escuchar la voz del Señor con mayor claridad. Espera sentir su dirección como nunca antes. Espera una conexión más fuerte, más constante, más íntima con el Espíritu de Dios. Porque cuando el cielo habla, todo cambia. Todo. Cada mañana, antes de que el sol toque mi rostro, lo primero que hago es rendirme. No al miedo, no a la confusión. Me rindo al Espíritu Santo. No puedo permitirme comenzar un solo día sin decirle: Jesús, este día es tuyo. Cada palabra, cada paso, cada decisión, todo lo que soy, lo coloco en tus manos.
No espero que las crisis me empujen a buscar su voz, no. Aprendí que si no comienzo cada jornada en total rendición, corro el riesgo de caminar sola. Y yo no quiero dar ni un solo paso fuera de su presencia. La rendición es mi respiración diaria, pero también es proteger mi corazón, porque cuando permitimos que el pecado se acomode, que el orgullo se levante o que la desobediencia eche raíces, nuestro espíritu se ensordece. ¿Cómo podremos oír la dulce voz del Maestro si estamos entretenidos con otras voces? Yo he aprendido a vivir en arrepentimiento diario, a limpiar el altar de mi corazón cada día, porque cuanto más puro está mi corazón, más clara es su voz. No es magia, es relación. Y esa relación se fortalece con la palabra. Oh, el poder que hay en las Escrituras. No son solo letras en papel, son vida, son la frecuencia celestial que afina nuestros oídos espirituales. Cuando paso tiempo en la palabra, reconozco de inmediato si algo viene de Dios o no, porque su voz siempre está en armonía con su verdad escrita. Pero si me alejo de la palabra, mi discernimiento se debilita, me vuelvo vulnerable. Por eso cada día vuelvo a ella, no por obligación, por necesidad. Hablar con el Espíritu Santo no es un evento programado, es una conversación que no termina. Mientras camino, cocino, respiro, estoy hablando con Él. Le pregunto, ¿esto es tuyo, Señor? Y Él responde, a veces con una paz que me envuelve, a veces con un susurro firme, pero siempre responde. Cuanto más le hablo, más natural se vuelve escucharle, como un amigo íntimo que camina conmigo en cada instante. Pero hay algo que he visto abrir los cielos, la obediencia inmediata. Cada vez que obedezco sin demora, mi espíritu se afina. Su voz se hace más nítida. Pero cuando dudo, cuando postergo, se produce una niebla. Por eso vivo determinada a responder rápido. No porque no tenga dudas, sino porque he visto el fruto que brota de una obediencia pronta. Una vida de obediencia es una vida alineada con su voz, y no camino sola. Me rodeo de voces que conocen su corazón, no cualquier voz, no las voces que siembran duda o confusión. Me rodeo de creyentes que me empujan hacia Él, que agudizan mi discernimiento, que me recuerdan quién es mi guía. Porque el enemigo quiere distraerme, desviarme, usar incluso palabras dulces para confundirme. Pero yo protejo mi atmósfera. Solo aquellos que me acercan más a su presencia pueden hablar a mi espíritu, y así como alimento mi cuerpo, alimento mi espíritu. No puedo depender de una experiencia pasada. No, debo ser llena del Espíritu una y otra vez. Lo busco en adoración, lo busco en el silencio, lo busco en el ayuno. Cada momento en su presencia refresca mi sensibilidad espiritual, porque sin esa llenura mi oído se embota, mi corazón se enfría, mi dirección se pierde, pero también vivo con expectativa. No paso los días esperando milagros esporádicos. Yo espero escuchar su voz todos los días, y como la espero, la reconozco. Porque el problema nunca ha sido que Él esté en silencio. Es que muchos no esperan que hable. Pero cuando despierto con el corazón listo, cuando vivo con los oídos atentos, entonces veo su mano en cada detalle, en lo pequeño y en lo grande, y en esos momentos donde no entiendo, donde el camino se nubla, yo confío,
porque vivir por fe no es entenderlo todo, es saber que Él jamás me dejará sin dirección. Cuando no tengo claridad, tengo paz. Cuando no veo el panorama, veo su fidelidad, porque no necesito escucharle con perfección. Necesito confiar con perfección y he tomado una decisión que me sostiene cada día. No viviré ni un solo día más en confusión. Su voz será la más fuerte, su guía será mi rumbo, y aunque el mundo grite, yo seguiré su susurro. Cuando empiezas a caminar en una unión constante con la voz de Jesús, tu vida deja de ser ordinaria. Todo cambia. No hablo solo de decisiones correctas o caminos más fáciles. No hablo de entrar a una dimensión donde lo natural se rinde ante lo sobrenatural. Hablo de una vida marcada por encuentros divinos, por una guía que trasciende la lógica humana, por una claridad que solo puede venir del cielo, porque oír la voz de Jesús no es simplemente una ayuda, es el acceso directo a lo milagroso. Lo he vivido una y otra vez. Cuando dejas de confiar en tu propia sabiduría, cuando sueltas tu fuerza, tu lógica, tus planes, y te entregas completamente al Espíritu Santo, algo se abre, algo glorioso. De pronto comienzas a ver cómo llega la provisión que nadie más esperaba. Puertas que estaban cerradas por años se abren sin esfuerzo. Personas llegan en el momento exacto. Palabras que no sabías que necesitabas te son susurradas en lo profundo, no porque tú las buscaste, sino porque Él te guió, y empiezas a vivir cada día con esa expectativa santa que no hay coincidencias, solo propósitos, que cada conversación puede ser un escenario para el mover de Dios, que cada encuentro puede ser una cita divina preparada desde la eternidad. Y lo maravilloso es que te das cuenta de que Él siempre estuvo obrando, moviendo piezas que ni siquiera veías. Pero ahora tienes ojos para notarlo, porque cuando estás alineado con Él, lo invisible se vuelve evidente. Y de pronto comienzas a recibir claridad que no viene del intelecto. Es como si tus sentidos espirituales despertaran. Sabes cuándo detenerte, cuándo hablar, cuándo callar. Disciernes lo que otros no ven. Percibes los tiempos, los corazones, las intenciones. No porque seas especial, sino porque has permanecido cerca de la fuente. No porque tengas un don exclusivo, sino porque has decidido estar continuamente unido a Jesús. Y cuando eso sucede, tus oraciones cambian. Ya no oras con duda o esperanza vaga, oras con autoridad. Sabes que estás orando conforme a su voluntad. Y cuando declaras sanidad, la enfermedad retrocede. Cuando hablas vida, las circunstancias responden. Porque no es tu fuerza, es el respaldo de un reino que se manifiesta cuando alguien se atreve a creer. Y con todo eso llega una paz, una paz que el mundo no entiende. No depende de las circunstancias ni de que todo salga bien. Es una paz profunda, inquebrantable, que viene del saber que estás exactamente donde debes estar, en el centro de su voluntad. Incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto, dentro de ti hay reposo, y Él comienza a usarte. Sí, a ti. Empiezas a ver cómo tus manos se convierten en canales de sanidad. Tus palabras tocan corazones sin que tú lo sepas. Tu presencia lleva el aroma del cielo, no porque seas perfecto, sino porque estás disponible, y quienes te rodean no pueden negar que algo distinto te acompaña. Ya no vives dominado por el miedo al futuro. No vacilas en obedecer. No cuestionas si estás oyendo bien. Vives con la certeza de que cada paso es dirigido por el Espíritu Santo.
Hay una confianza que nada puede quebrar, y así lo sobrenatural deja de ser extraño. Se vuelve tu nuevo normal. Esperas escuchar su voz todos los días. Esperas que Él te guíe a donde Él quiera, porque sabes que tu vida ya no te pertenece. Le pertenece a aquel que sabe guiarla con perfección. He visto muchas almas recibir una palabra del cielo, sentirse conmovidas hasta lo más profundo y aún así regresar a sus rutinas como si nada hubiera ocurrido. El Espíritu Santo se movió, tocó, susurró, pero con el paso de las horas, el corazón se volvió a llenar de ruido, de distracciones, de esas costumbres que apagan el fuego que Dios encendió. Y no puedo evitar preguntarme con una carga santa en mi espíritu: ¿vas a dejar que este momento pase o vas a responder de una vez por todas? Porque este no es un mensaje más. No, no lo es. No es una bonita enseñanza que se escucha, se aplaude y se olvida. Es una invitación directa desde el corazón de Jesús. Una invitación a vivir completamente rendido, a obedecer sin reservas, a caminar todos los días en una unión sobrenatural con Él. Él no te obligará. Él no grita. Él no empuja. Él llama y ahora mismo está llamando. Este es el momento donde se define todo. Algunos escucharán, se emocionarán y luego volverán a lo de siempre. La misma rutina, las mismas voces humanas, la misma lógica que no deja espacio para la gloria. Tendrán una chispa, pero nunca fuego constante. Pero otros, esos otros, tomarán la decisión que lo cambia todo. Ellos dirán: nunca más viviré un día sin escuchar su voz. Ellos se levantarán con decisión y se negarán a vivir guiados por emociones pasajeras o por la sabiduría del mundo. Ellos se rendirán por completo, obedecerán de inmediato, caminarán en la claridad divina y conocerán el poder sobrenatural de Dios como parte de su vida diaria. Porque no se trata solo de lo que has oído, se trata de lo que vas a hacer con lo que el cielo te ha dicho. Hoy se te ha presentado una decisión, y no es pequeña, es la línea entre una vida común y una vida que arde con la gloria de Dios. Jesús te ha estado hablando todo este tiempo. ¿Lo has escuchado? Si realmente anhelas una comunión diaria con el Espíritu Santo, si deseas escuchar la voz de Jesús con claridad y vivir lleno de su poder, entonces este es tu momento. No mañana, no más tarde, ahora. Ríndete por completo. Ábrele el corazón sin reservas. Dile con todo tu ser: no volveré jamás a la confusión espiritual. No volveré a dudar de tu voz. No permitiré que las distracciones apaguen tu dirección. Desde este momento viviré completamente guiado por ti. No esperes, no titubees, no retrases lo que el cielo está queriendo hacer contigo ahora, porque la vida sobrenatural que Dios ha preparado para ti comienza cuando decides escuchar y obedecer. Este es tu desafío final. Jesús ya habló. ¿Estás escuchando? Oh, mi querido, ¿puedes sentirlo? ¿Puedes sentir la presencia del Espíritu Santo tan real, tan dulce, tan cercana, como si estuviera tocando tu hombro ahora mismo, porque Él está ahí? Siempre ha estado. No hay nada más importante en toda tu vida que aprender a escuchar su voz y obedecerla. Todo lo demás pierde sentido. Nada se compara. No he venido a darte una enseñanza más. ¿Lo sabes? He venido a recordarte que Él te está llamando y que tú puedes vivir completamente guiado por el cielo. Puedes caminar con una certeza sobrenatural,
Puedes conocer a Jesús más allá de la teoría. Puedes conocerlo en la intimidad, en la profundidad, en lo cotidiano. Pero debes decidir, porque muchos dicen que aman a Dios, pero no le obedecen. Muchos dicen que creen, pero viven dirigidos por sus emociones. Oh, no seas uno más. Sé de aquellos que lo abandonan todo por la gloria. Sé de aquellos que lo escuchan y nunca vuelven atrás. Y ahora te pregunto, ¿y si tu confusión espiritual no era culpa de Dios, sino de tu desobediencia? ¿Y si no necesitas más confirmación, sino más entrega? Dímelo en los comentarios. Quiero escucharte. ¿Qué te dijo el Espíritu hoy? ¿Qué decisión vas a tomar? No te vayas sin dejarlo escrito. Este es un altar. Usa el espacio de abajo como un acto de fe. Y si esto tocó tu alma, no te lo guardes. Dale like. Compártelo con alguien que sabes que necesita esta palabra. Suscríbete porque vendrán más momentos así. Momentos donde el cielo se abre y Dios habla. No te los pierdas. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por dejar que el Espíritu te hable, que la dulce voz de Jesús te despierte por la mañana y te acompañe al dormir. Hasta pronto, precioso amigo. Te abrazo desde lo profundo de mi corazón y recuerda, no es por poder ni por fuerza, sino por su Espíritu.